Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Los saludo en este día de enero, el día 6 de enero. Es el día 6 de enero. En muchos de nuestros países termina toda la bullaranga de fin de año. Y le doy gracias al Señor por tener la oportunidad. Gracias a Dios porque nos concede este día miércoles de abrir el precioso libro, la palabra de Dios, y de inquirir en él, de estudiarlo. Así que este es el primer miércoles que tenemos nuestro estudio y todos son bienvenidos. Saludo a mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo, a las otras congregaciones, los hermanos de Hechos, Ministerio Internacional, Hechos Apostólicos. Bendiciones, hermanos. Si no nos han visto anteriormente, les deseamos un feliz año 2021. Gloria al Señor. Y a todos los hermanos y amigos. Comenzamos este año bien, comenzamos bien en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Deuteronomio y hoy vamos a estudiar parte del capítulo 7 de Deuteronomio. Y esta exposición de la palabra le he llamado misericordia y juicio. Misericordia y juicio casi siempre están de la mano. En la Biblia siempre se muestran casi juntos, siempre. Y eso tiene su razón. Entonces vamos a estudiar un poquitico acerca de ello en estos pocos minutos. Misericordia y juicio. Pero primero vamos a orar y vamos a orar también por los hermanos que están enfermos. Mi cuñado Rolando y mi hermana Damaris han sido afectados tremendamente por la pandemia esta, pero el Señor está orando también. El Señor está enviando su sanidad, porque el problema no es que nos enfermos, sino que la alegría de los hijos de Dios es que Él es nuestro sanador. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Él es nuestro sanador. Entonces vamos a orar, hermanos. Gracias por los hermanos que han tenido en cuenta esta petición. Están recuperándose, lo decimos por la fe en el nombre del Señor Jesús, aunque les ha dado duro también, como muchos hermanos. Y vamos a orar por todos los hermanos en todos los lugares, por la gente, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de todos ellos. Padre Celestial, esta tarde te doy gracias, Señor, una vez más. Una tarde espléndida, una tarde bonita, gloria al Señor. Este día tú lo creaste para que nosotros te glorifiquemos, te adoremos y te demos gracias. Nos estamos reuniendo, Señor, aquí al pie de tu palabra, Señor, al lado del consejo tuyo, Padre Celestial. Danos corazones sencillos y mentes abiertas para oír, para entender, para percibir y para obedecer tu palabra, Señor. Para nosotros el oír y obedecerte es el bien, Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 7 entonces de Deuteronomio. Gloria al Señor. Voy a leer hasta el versículo 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú.
Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ella misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, su hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí está la razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, instrucciones claras. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Bueno, clara la palabra del Señor. Clara la interpretación que nos da Reina Valera del 60. Entonces, hermanos, mire, este es el Israel antiguo. ¿Te acuerdas de que Moisés está pronto a subir a morir, donde Dios le dijo? Y esta es la generación que va a entrar a la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí tenemos dos cosas. El Israel de Dios, el Israel antiguo, y 7 naciones que estaban en posesión de esa tierra. Una tierra que no era de ellos, porque esa tierra se la había dado Dios a Abraham más de 600 años atrás aproximadamente. La tierra es de Dios. Eso por ahí como dicen, esta tierra es mía. No, aquí nadie tiene tierra, la tierra es de Dios. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo. El mundo y los que en él habitan. Así que la tierra y los hombres son de Dios. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón es de Dios? Bueno, el versículo siguiente, en el Salmo 24, lo dice. Porque Él la fundó sobre los mares
y la afirmó sobre los ríos. Por esa razón, porque Él la formó, porque Él la hizo. Así como formó al hombre y así como lo hizo. Por eso todo es de Él y para Él. Alabanzas al Señor. Todo es de Él. Entonces Él hizo la tierra para que fuese habitada. Hizo al hombre para que habitase en la tierra. Y la tierra había sido hace muchos años dividida en el libro de Génesis. Dios, cuando habían 70 naciones y el Señor dio a cada uno, le dio su pedazo. Este es el pedazo suyo, este es el pedazo suyo. Y Abraham le dijo, esta es la tierra que yo daré a ti y a tu descendencia. Y los que estaban ahí, estaban allí ilegalmente, estaban, por como se dice, habían invadido una tierra que no era de ellos. Dios se los había dejado y había cedido mientras que llegaba el momento de dárselas a quien se las había dado en posesión, es decir, a los hijos de Israel, a la descendencia de Abraham. Y era, cuando Moisés está hablándole aquí al pueblo, había llegado ese momento. El momento en la historia que el designio divino debería de cumplirse o comenzaría a cumplirse. Pero la tierra está ocupada. Los habitantes de esa tierra habían llegado al colmo del mal y del pecado. Habían llegado al colmo de la inmoralidad y de la injusticia. Basta estudiar los textos históricos para darse cuenta qué clase de inmoralidad y qué clase de injusticia vivían esas naciones. Y el mal de ellos llegó a la presencia de Dios, llegó a la nariz del Señor, por decirlo así. Y el dueño de la tierra necesitaba el predio para dárselos a quien se los había prometido, necesitaba purificarlo y ubicar allí a los elegidos, gloria al Señor, a los que Él había elegido de antemano. Entonces, en esta historia, pues le estoy diciendo esto para que usted entre en el marco de esta historia o de este capítulo. Entonces, en este capítulo encontramos estas dos virtudes de Dios, misericordia y juicio. La misericordia se despliega en este capítulo con los que Él amaba en prosecución de un pacto que había hecho con sus padres, Isaac, Jacob, Abraham. Y también vemos el despliegue del juicio sobre esas naciones que estaban en esa tierra y que les había llegado ya el tiempo de que tenían que entregarla porque no eran de ellos. La concesión de estar ahí había terminado y había terminado por su mala conducta, porque se portaban mal, porque hacían cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, hermanos, en la misericordia con su pueblo vemos la soberanía divina, manifestando la soberanía divina. Y en los juicios a esas naciones vemos la justicia divina también manifestándose. Y en ambas cosas resplandece la gloria de Dios. Porque en todos los procesos de Dios hablan de su alabanza, hablan de su gloria, hablan de adoración al dueño de todo. Si vamos al Apocalipsis en el capítulo 15, voy a ir con ustedes, hermanos, capítulo 15, ya en el final de todas las cosas, nos habla en este capítulo que el apóstol Juan dice que vio una señal
grande y admirable. Los 7 ángeles que se preparaban con las 7 plagas postreras para consumir la ira o el juicio de Dios sobre los infieles, sobre los pecadores, sobre los que le aborrecen. Por un lado están los ángeles listos con el juicio. Y por el otro lado, versículo 2 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban, porque Dios tiene que ser glorificado en todos sus procesos. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que los cantores están glorificando a Dios porque sus juicios son justos y verdaderos. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, fíjese, así es como se debe entender a Dios, mi hermano amado. Porque muchas veces nosotros somos dados a pensar y a tratar de juzgar a Dios en sus actos y en sus dichos soberanos. Hay que tomarlo así cuando obra como juez. Usted sabe lo que hace un juez, que aplicar la ley. Como gobernante y como poseedor, dueño de todo, dueño de todas las cosas. Los indoctos y los incrédulos, pues, no pueden entender esto. Inclusive muchos hermanos no pueden entender que cómo es que el Dios de misericordia con los suyos sean esos mismos recipientes de misericordias los ejecutores de los juicios contra esos pueblos perversos, de tal manera que el Señor dice, no tendrás de ellos misericordia, los destruirás completamente. Niños, mujeres, todo borrado de la faz de la tierra. Y entonces no pueden decir mucho porque no entienden los procedimientos. Justos y verdaderos son tus caminos. Nosotros tenemos que aprender a decir siempre, justos y verdaderos son tus caminos, o son tus juicios, Rey de las naciones. Los actos soberanos de Dios, pues muchos quieren juzgar los actos soberanos de Dios con sus sentimientos, con sus criterios, con sus manera de pensar. No se puede juzgar ni medir lo infinito con lo finito. Esas son dos cosas que no pueden ir. Nosotros no podemos estar perplejos por los actos soberanos de Dios. Usted, hermano, que me escucha, quien quiera que sea, usted no puede estar perplejo. Usted lo que tiene es que cantar. El Salmo 101 dice, y lo puede leer más adelante, misericordia y juicio cantaré. Ajá. ¿Me va siguiendo?
No, nosotros no estamos aquí para juzgar a Dios. Nosotros estamos aquí para alabar a Dios. Entienda o no entienda. Lo menos que podemos hacer es sentar a Dios en un banquillo y comenzar a criticarlo. Fíjese, no podemos estar perplejos ante las declaraciones del Salmo 136. El Salmo 136, pues, dice así, vaya conmigo un momentico. Mire cómo empieza el Salmo 136. Alabanza por la misericordia eterna de Dios. Y empieza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces cuando usted, los indoctos o los inconstantes leen el versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, ¿se acuerda que en una noche todos los primogénitos de Egipto, una matazón tremenda de los animales, los primogénitos, hasta el primogénito del faraón? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué Dios mató a toda esa gente? Porque para siempre es su misericordia. Esa es la posición que tenemos que tomar nosotros. Versículo 15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Pues usted ha leído la escritura en Éxodo, que al amanecer todo el pueblo de Israel vio a todo ese ejército, todos esos soldados que venían detrás de Israel estaban ahogados, muertos. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Dice al versículo 17, al que hirió a grandes reyes, todos esos reyes amorreos y todas esas naciones perversas. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, versículo 18, mató a reyes poderosos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Versículo 21. Y dio la tierra de ellos, la tierra en que ellos estaban ocupando, se rebelaron contra Dios, se hicieron frente a Israel, se armaron y le dieron batalla. Bueno, entonces les quitó Dios y los destruyó, porque para siempre es su misericordia. Así es como nosotros tenemos que verlo, hermano. Cuando usted está leyendo, o estamos leyendo aquí, que el Señor le dice al pueblo real, a todos esos pueblos los destruyes. No dejas nada de ellos. ¿Puede usted entender que cuando Dios habla así, es porque para siempre es su misericordia? No, yo sé que a veces es difícil. Y a veces es difícil. La misericordia no era para esas naciones, sino para el pueblo elegido de Dios, para el pueblo que Él había escogido y que había amado de antemano, como dice aquí mismo en este capítulo. Y todo, tanto la misericordia con unos y como el juicio con los otros, se reduce ¿a qué? A que Dios es glorificado en todo, porque justos y verdaderos son sus juicios. Alabanzas al Señor. No harás alianza con ellos.
Con la ayuda del Señor, la próxima semana estudiaremos un poquito de eso. No harás alianza con ellos. Aquí no se trata de que si esto es bueno, si aquello no. Si la persona es buena persona y salvémosle la vida. No, Señor, Dios dijo, no harás alianza con ellos. Y ese es el dicho de Dios. Alabanzas al Señor. Los destruirás del todo. Me hace acordar esto de lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corintios, en el capítulo 6. ¿Qué acuerdo? Miremos, 2 Corintios 6. Esto va paralelo a lo que estamos estudiando. ¿Qué acuerdo? ¿Qué comunión? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahí no puede haber acuerdo de nada. Ahí no se puede mezclar nada. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Para muchos creyentes hoy en día, como para ellos en ese tiempo, lo mismo. Les era muy difícil entender los mandatos divinos. ¿Sí? A veces, humanamente es muy difícil los mandatos divinos. Por eso necesitamos la competencia de Dios, del Espíritu de Dios y la dedicación a estudiar su palabra para poder entender los mandamientos o los mandatos divinos. Y nosotros no ponernos a razonar sobre ellos, sino simplemente obedecerlos. Por eso Moisés insistía. Todo este capítulo, todo este libro es una insistencia de Moisés a la obediencia. Josué también en su tiempo insistía. Pero después de que murió Josué, comenzaron a razonar, a ponerle raciocinio a los mandamientos de Dios, porque ya cada cual hacía lo que le daba la gana, había una anarquía tremenda. Y comenzaron a preguntarse, me imagino yo, como se preguntan hoy, bueno, pero ¿qué problema? Como dijo Acán, ¿cuál será el problema coger un lingote de oro y un bonito manto babilónico? ¿Qué problema es un manto? Eso no tiene ningún pecado, eso no tiene nada de malo, dijo Acán. No era que si él pensaba, juzgaba si tenía o no, si era malo o no. Dios había dicho, no tomarán nada. Todo lo destruirán. Y eso es lo que Dios había dicho y eso es lo que había que hacer. No hay que razonar. Cuando Dios dice, un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito de mundo en su vida va a leudar o a mundanalizar toda su vida. Bueno, Dios lo dijo y así es. Parecen cosas, detalles, no, pero esto es tan bonito, esto no es malo. Esto es bonito, esto no es malo. Esto es una estatuilla, esto es una crucecita. Pero es un símbolo idólatra. Es un símbolo que Dios, para otras culturas, para otras naciones. Y Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los israelitas pudieron pensar, pero ¿cuál es el problema? Si el Dios de esas naciones, mire cómo los tenía buenas cosechas. Los Baales y los dioses, mire, todo eso lo tenían muy bueno. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que hace Dios lo hacían los otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Sí, Señor, hay una diferencia. Que Dios dijo, no harás alianza con ellos. Y Dios había dicho, lo destruirás todo. Esa era la única, la poderosa razón por la cual había que hacerlo.
y Dios era el Dios de ellos. Entonces, por eso ellos comenzaron como quien dice, bueno, si falla. Ellos nunca dejaron a Dios del todo, sino que estaba los Baales y adoraban también a Dios. A los Baales, por si falla el Señor, entonces aquí tengo al otro. Muy bonito razonar, ¿no? Muy bonito pensar así, tener una second opinion, como dice. Una otra opción. En caso de que esta falle, pues una segunda opción. No, Señor. Con el Señor no es así. Ni para ellos ni para nosotros. O es de Cristo o no es de Cristo. O es de los que se salvan o es de los que se pierden. La única opción que tenemos nosotros es obedecer al Señor de la gloria. Nosotros no estamos aquí para discutir lo que el Señor ha mandado, si es razonable o no es razonable. Estamos para obedecer. Bueno, alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Porque ellos pensarían, bueno, Jehová es el Todopoderoso. No. Del Señor no nos apartamos porque Él es el Todopoderoso. Pero just in case, ¿no? Just in case. Allí estaba Ali, allí, déjese al tercito allí, just in case. Así no es con el Señor. Al Señor hay que entregarse del todo y salir totalmente. Lo que Dios dijo que hay que destruir, hay que destruirlo. Y lo que Dios dijo que hay que dejarlo todo. Como Él dejó su trono para venir a salvarnos. Alabanzas al Señor. Bueno, Dios tiene que ser lo suficiente en nuestros corazones, amados hermanos. La autoridad de la palabra, la autoridad de la palabra, la autoridad nuestra es la autoridad de la palabra de Dios. Dios lo dijo, yo lo creo y lo obedezco. Alabanzas a su nombre. Como lo vinimos diciendo desde el principio, la autoridad de la palabra de Dios. Esa debe ser lo suficiente en nuestros corazones. Si el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé, eso es suficiente. Para nuestros corazones, en este siglo XXI, como en los siglos anteriores, cuando ellos estaban entrando a la tierra de Canaán, si Dios lo dijo, yo lo creo, y Dios es suficiente, como muchas veces lo probó y como lo vamos a estudiar en diferentes partes de este libro. Alabanzas al Señor. La única defensa contra las acechanzas del adversario es la obediencia diligente, implícita a la palabra de Dios. Mi padre decía que el adversario es muy elástico, es más elástico que el agua. Usted ve que el agua se mete por cualquier orificio. Hay que sellar bien todo, bien sellado con glue, para que no entre el agua. Porque si hay un puntico por donde se pueda meter, se entra e inunda. No se le puede dar una ventana de oportunidades al adversario, no se le puede dar ni un ápice. Si usted le da lugar al diablo en un poquitico, se perdió. Porque usted no le, como dice, no le dé la mano porque se lo lleva todo. El adversario es así, el adversario es astuto, el adversario conoce nuestras debilidades y nuestra humanidad. Por eso nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios implícita y obedecerla así como está. Gloria sea al Señor. Es posible que nosotros tengamos que estudiar términos, porque estos son lenguajes muy antiguos. Y gracias a Dios hay herramientas lingüísticas para poder entender los términos de la Biblia.
Y más aún hoy en día que nuevas versiones van saliendo y van cambiándole el sentido a las cosas con nuevas palabras y nuevas formas gramaticales. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Moisés le repetía esto hasta la saciedad. No se cansó de repetirle: nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros no por ser vosotros. Vamos a mirar otra vez. No por ser vosotros, versículo 7, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No por eso. Porque vosotros eran los más insignificantes de todos los pueblos. Usted y yo éramos lo más insignificante de todos. Sino por cuanto Jehová os amó. Yo estoy aquí en presencia del Señor porque Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Y a usted también, hermano, lo amó desde antes de la fundación del mundo. No porque significáramos algo, sino porque Él en su misericordia desde la eternidad nos conoció y nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Alabanzas al Señor. No por ser vosotros, sino por cuanto Jehová os ama y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, por esa razón era que ustedes tienen que destruirlo a todos y no pueden tener misericordia de nada. No emparentarás con ellos. No darás tu hijo ni tu hija por matrimonio. Ahí no podía haber matrimonio entre ellos. Y el Señor lo dice muy claramente, y así sucedió, como el Señor lo dijo, sucedió en la historia. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Bueno, desafortunadamente, pues esa es la historia, y a nosotros nos alcanzó, y como dice el apóstol en Corintios, estas cosas sucedieron como ejemplo o como admonición para que nosotros no caigamos en semejante error de desobediencia. Bueno, mis amados hermanos, aquí les dejo para que ustedes reflexionen, siempre piensen lo que oyen, reflexionen y digan amén si encuentran que estas cosas son así. Yo sé que son así, aquí está escrito. Y procuremos siempre, cada día despojarnos más de las cosas que nos impidan para llegar a ser totalmente de Jesucristo. Para que siempre el Señor diga: estos son mis hijos amados, en los cuales tengo complacencia, me gusta estar con ellos. Alabanzas al Señor. Padre Celestial, Señor, presento nuevamente, mis hermanos, o todos los que han escuchado, Señor, esta exposición de tu palabra. Yo la digo en el nombre tuyo, Señor, para todo el que la quiera o a que tú guíes a oírla. Señor, bendice su corazón, bendice, Señor, su mente, bendice, Padre Celestial, todo lo que le es el entorno, Señor, sus familias, a resplandecer tu rostro sobre ellos. Pon tu paz en sus corazones, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, en el nombre
de Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Que tengan un feliz la semana. Nos veremos con la ayuda del Señor el viernes y el domingo, porque al Señor hay que glorificarlo en todo, en las buenas y en las malas. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. El Señor me los continúe bendiciendo.